Buenas, un placer estar aquí otra vez con ustedes. Así es, acá en Colombia hay muchos temas preocupantes. Por ejemplo, la prensa sigue sacando noticias falsas. Estamos hablando de la prensa tradicional, lo que conocemos como la prensa Mossad, y también en esa medida hay una campaña negra negativa en contra de la consulta popular y en contra de las reformas sociales de Petro. Y es importante que hablemos de ese tema y de cómo hacer pedagogía. Y básicamente quiero tocar tres puntos, uno de ellos el que tú mencionas, y también quiero hablar de dos noticias muy importantes para el acontecer colombiano. La primera, que ayer en la Universidad de Antioquia, en la sede principal de Medellín, se hicieron tres eventos muy importantes para reivindicar las víctimas de Álvaro Uribe Vélez. En la mañana se hicieron dos conversatorios con tres organizaciones que tienen denunciado a Uribe en Argentina por crímenes de lesa humanidad: la Corporación Jurídica Libertad, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el colectivo de abogados y abogadas CAJAR, José Alvear Restrepo. Y después de los conversatorios se hizo un mural gigante, precisamente con este cuadro de Uribe que dice "Yo di la orden", y aparte de eso se hizo una firma colectiva de diferentes personas en Colombia para que se adelanten más las investigaciones que hay en Argentina contra Uribe, apelando allí porque en Colombia la justicia no sirvió para que Uribe sea condenado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, desde diciembre se está hablando mucho del tema, pero realmente esto viene desde el 2023, desde noviembre que se presentó la querella, y desde julio del año pasado no se tienen noticias. Solo sabemos que un fiscal de la extrema derecha llamado Carlos Stornelli es el que está investigando a Uribe, y que el juez federal Sebastián Ramos sería el que tendría el caso para juzgarlo, y que en julio del año pasado dio calidad de víctimas. Pero estamos aquí recogiendo las firmas para este tema de Uribe porque necesitamos que lo condenen por crímenes de lesa humanidad que por fortuna no prescriben. Y también el segundo tema que quiero tocar es el de cómo los medios tradicionales están saboteando la consulta popular, en donde se habla de condiciones dignas de trabajo. Por ejemplo, que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde, no a las 8 de la noche. Wow. Por ejemplo, que las personas tengan derecho a recargos nocturnos, a licencias por periodos menstruales en el caso de las mujeres, que los aprendices del SENA, que es una institución del gobierno, tengan una remuneración. Entonces, es increíble que los medios tradicionales hayan envenenado al pueblo para que ataquen esta consulta popular, que apunta no solamente a que se desarrolle la reforma laboral, sino también todas las reformas sociales. O sea, el gobierno de Petro ha planteado 35 reformas y la mayoría de ellas está atrasada por culpa del Congreso, por culpa de los medios desinformativos, por culpa de la oligarquía. Y quiero terminar esta parte para poder redondear tu pregunta. Salió Álvaro Uribe a decir que la reforma laboral de Petro golpeaba a la clase trabajadora humilde, cuando es al contrario, cuando fue Uribe en su dictadura el que más golpeó la clase trabajadora y quitó algunos derechos que se habían ganado desde la reforma laboral del segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo entre 1942 y 1945. Eso es una vergüenza, porque ahora resulta que el tipo que acabó con los derechos laborales en Colombia, con la excusa de que Colombia había mucha pereza y que había que madrugar y que había que trabajar más por menos dinero, ahora viene a echarle la culpa al gobierno de Petro de esa reforma laboral nefasta que él hizo a favor de la oligarquía. Y así pasa con el tema de la salud, con el tema de las pensiones, con el tema de la reforma agraria, que tu pregunta también tiene que ver con ese asunto. Y
estamos ante una reforma agraria que por fortuna no depende del Congreso, una reforma agraria mejor que la de López Pumarejo, pero los medios tradicionales y el uribismo están inventando que la reforma agraria es para darle territorio a las guerrillas o a los grupos armados ilegales, cuando realmente el gobierno de Petro es el que más tierras fértiles le ha entregado al campesinado pobre en Colombia. Pero la prensa muestra todo lo contrario, hablan mal de la reforma agraria, le echan la culpa a Petro del déficit de la salud, que se la robaron pasados gobiernos. Igual pasa con el tema de las pensiones, igual pasa con el ya mencionado tema de la reforma laboral. Entonces, el panorama en Colombia es muy preocupante porque estamos ante una dictadura desinformativa que también ha sido cómplice de los robos y de las masacres y los genocidios que cometió la dictadura uribista. Entonces, básicamente eso era lo que quería compartir del caso colombiano y muchas gracias por la invitación. Gracias, no, y a